Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Este golpe de Estado fue el comienzo del autodenominado proceso de reorganización nacional y el inicio de la dictadura más atroz que asoló a nuestro país por más de 7 años. Dicha dictadura trajo como consecuencia la persecución y desaparición de aproximadamente 30.000 personas, resultado de un plan sistemático de exterminio en el que se llevó a cabo los siguientes delitos: detenciones arbitrarias, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, ataque a las libertades civiles, políticas y sindicales, censuras, persecuciones de todo tipo, secuestros y apropiación de bebés. Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. En 1983, una vez fijada la vuelta a las elecciones y la retirada de la Junta Militar bajo el mando de Reinaldo Vignone, quien dicta el decreto confidencial 2726/83, el cual ordena la destrucción de la documentación existente sobre las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones provocadas por el terrorismo de Estado, y a su vez transmite por cadena nacional un documento denominado Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, el cual se afirma que se trataba de una guerra, se culpa de desapariciones a muchas organizaciones de guerrilleras, se toma a los desaparecidos como baja de una guerra, se niega la existencia de centros de detención y se libera de cualquier responsabilidad moral y ética. Este documento recibe el repudio de organizaciones de derechos humanos y las multipartidarias. Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Hubo un candidato destacado por su emblema de campaña política: el enjuiciamiento de los autores de la matanza sistemática llevada entre los años 1976 y 1983. Este candidato era Raúl Alfonsín, el cual formaba parte de la Unión Cívica Radical y posteriormente presidente al ganar las elecciones, asumiendo así el 10 de diciembre de aquel año. 5 semanas antes de las elecciones, el general Vignone promulgó la Ley 22.294, denominada por los militares como la Ley de Pacificación Nacional, la cual amnistía los delitos de la dictadura y anulaba la posibilidad de enjuiciar penalmente a los militares. Esto recibe el repudio de Alfonsín, por lo que deroga esta ley y establece 2 decretos. El decreto número 157, persecución penal a 7 jefes guerrilleros por delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública y apología al crimen. Número 158, juicio a los integrantes de la Junta. Se refiere a delitos de homicidio, privación y ilegalidad de la libertad. Con estos 2 decretos se evidencia la intención de establecer la teoría de los 2 demonios, para imponer que tanto los militares y subversivos, como solían ser llamados, estaban en una igualdad de condiciones, y por lo tanto, las acciones de los militares fue una respuesta a la supuesta violencia que ejercía el otro bando, como si se tratase de un contexto de guerra.
En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. 5 días tras asumir su presidencia, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, es decir, CONADEP, que tenía la misión de visibilizar la situación de personas desaparecidas, recibir denuncias y aportar elementos a la justicia, es decir, demostrar el sistema de desaparición, identificar a los culpables para presentar a la justicia. Con la compilación de denuncias, la CONADEP forma un informe titulado Nunca Más, en el cual se muestra 9.000 casos de violaciones de derechos humanos y se tiene en cuenta testimonios de sobrevivientes y en menor medida de ex integrantes de fuerzas de seguridad. Cuando el informe presenta a Alfonsín, una multitud se hace presente en la Plaza de Mayo, en señal de apoyo. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y En diciembre de 1983, Alfonsín ordenó que la justicia militar llevara adelante el juicio. Ante la falta de avances, un tribunal civil, la Cámara Federal, asumió la realización del proceso. El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia en el juicio de las juntas militares en la denominada Causa 13. Este juicio puso fin al proceso penal contra los jerarcas que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976. Este juicio fue histórico ya que fue la primera vez mundialmente que militares fueron juzgados por un tribunal civil. Los jueces Jorge Toriasco, Ricardo Gil, Lavedra, Leán Laten, Jorge Valerga, Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés del Alacio, miembros de la Cámara Federal porteña, llevaron adelante el juicio. Estracera y Moreno Campo fueron los fiscales. Y los fiscales utilizaron como base probatoria el Nunca Más. La sentencia dada fue leída por el presidente de la Cámara Federal y se transmitió por cadena nacional. El fallo fue confirmado en 1986 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los militares condenados fueron Jorge Rafael Videla, jefe de las Fuerzas Armadas, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, jefe de la Fuerza Marina, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosti, jefe de la Fuerza Aérea, 4 años y 6 meses de prisión. Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión. Armando Lambrugini, 8 años de prisión. 4 fueron absueltos: Omar Graffini, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. El juicio a la Junta fue un proceso llevado adelante por la Justicia Civil de Argentina. Alfonsín emitió un decreto sobre los integrantes de las 3 primeras juntas militares de la última dictadura cívico-militar. Aunque los militares hicieron todo lo posible para evitar el juicio entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación.
El proceso duró 530 horas en las que se declararon 833 personas, entre ellos familiares de las víctimas, exdetenidos, desaparecidos, sobrevivientes y personales de la fuerza de seguridad. Durante el juzgamiento quedó demostrado el plan sistemático de represión ilegal por parte de las juntas militares, la desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, los interrogatorios bajo tortura, en muchos casos seguidos de muerte, los centros clandestinos de detención, el robo de bebés y el ocultamiento de esas acciones. Se demostró que estas prácticas ilegales sucedieron en todo el territorio argentino. Los testimonios del juicio no se pudieron televisar porque los militares todavía tenían poder sobre los medios. Apenas se pudo difundir un resumen diario de 3 minutos y sin audio en los informativos nocturnos. Hubo amenazas permanentes a fiscales, jueces y funcionarios, secuestro de testigos y amenazas de bomba. El juicio puso en evidencia la realidad del aparato represivo del Estado durante la última dictadura. Gracias al valor de los declarantes y al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, se pudo llevar adelante el juicionamiento y castigo de los delitos cometidos por el Estado entre los años 1976 y 1983. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes a más de 3 años de iniciadas las investigaciones no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, al par de que se procura también, con el argumento de la necesidad de preservar la democracia, bajo una lógica de realismo político que dejaba en segundo plano los dilemas de la ética de lo justo, el presidente Alfonsín promulga la ley de punto final el 24 de diciembre de 1986, la cual establecía la pacificación de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura, estableciendo un límite de 60 días para recibir denuncias, por lo que se presentaron masivamente. La Ley de Obediencia Debida, establecida el 4 de junio de 1986, le quita la responsabilidad a los oficiales superiores y sus subordinados por haber obedecido órdenes ilegales de sus superiores. Ambas leyes ponen fin a los procesos judiciales sobre los crímenes de la dictadura. El 7 de diciembre de 1989 se presentó otra dificultad. En el gobierno de Carlos Menem se sancionó 4 decretos indultando a 220 militares y 70 civiles. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso anula estas leyes que trababan el proceso de la realización de los juicios por la verdad, permitiendo que este proceso se reanude. La toma de esta decisión tiene como antecedentes la marcha de los 20 años por su masividad y reagrupación de los sectores sociales. En el año 2005, la Corte Suprema dictamina que los crímenes de la dictadura son de lesa humanidad y por ello imprescriptibles. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.